Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Casi un mes después de aprobada la ley de bases, el Ministerio de Economía este lunes oficializó a través del decreto 652/2024 las modificaciones en el impuesto a las ganancias. Y para analizar en profundidad este impuesto y las políticas tributarias en nuestro país, estamos en comunicación con Noelia Méndez Santolaria, que es economista integrante del Espacio del Trabajo Fiscal para la Equidad. Hola Noelia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, los escucho. Bueno, primero agradecerte que te tomes un tiempito para charlar con nosotras y bueno, y segundo, meterte en un tema que para nosotras es bastante complejo, que tiene que ver con estas modificaciones que se hicieron al impuesto a las ganancias en nuestro país y bueno, y si querés mínimamente destacar alguna de estas modificaciones o las que consideras quizás más importantes en lo que tiene que ver con política tributaria. Sí, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y voy a empezar primero con la información, porque ¿qué pasó con ganancias? Técnicamente se restituyó el impuesto de las ganancias de la cuarta categoría, es decir, las ganancias del trabajo. ¿Qué es lo que pasaba antes? Los ingresos altos del trabajo habían dejado de caer dentro de esta cuarta categoría y pasaban a tributar con lo que se llama el impuesto cedular y alcanzaba solamente a los trabajadores que ganaban más de 15 salarios mínimos y pagaban alícuotas entre el 27 y el 35% de la ganancia diferencial, ¿no? Y entonces la restitución de la cuarta categoría hace que muchos trabajadores que durante este año no pagaron ganancias, exactamente 800.000 trabajadores, vuelvan a estar sujetos a el impuesto. Y esto es un tema porque ganancias es un impuesto anual, ¿no? Se va reteniendo a los trabajadores, la patronal le retiene a los trabajadores mes a mes una parte de su salario y la declaración final viene al final del año, en donde se determina si esas retenciones alcanzaron a pagar el total del impuesto determinado o si no, entonces o pagas un diferencial o te devuelven. El problema con esta restitución a mitad del año es que quedaban dudas sobre qué iba a pasar con estos 800.000 trabajadores a los que no se les había retenido y que ahora son sujetos del impuesto. Claro. Bueno, la primera noticia es que no se acumula deuda. Lo que sea que vayan a tributar, se va a tributar a partir de julio. Bien. Y no se les acumula deudas por lo que hubiese correspondido durante el primer semestre. Y el otro mecanismo que se puso en marcha para los trabajadores que ganaban más de 15 salarios mínimos y que sí pagaran el cedular fue prever una devolución en el caso de que esta nueva normativa, que es un poco más benéfica, dé un saldo a favor del contribuyente. Okay. Sí. No, hay algo que me llamó la atención que circuló por varios medios, tiene que ver con que este impuesto, estas modificaciones, se consideran como más progresivas que las anteriores. ¿Nos explicás si es así y por qué? Sí, es cierto. Los trabajadores van a empezar a pagar el impuesto a partir de ingresos brutos mensuales de 1.800.000 en el caso de los solteros, o de 1.200.000 para el caso de casados con dos hijos, con alícuotas que van del 5 al 35%. Estas alícuotas en jerga económica se dice que se verticalizaron. Quiere decir que los tramos de ingresos que van pagando alícuotas más grandes son más amplios. O sea que vos si apenas llegas al 1.900.000 y sos un soltero, vas a tributar el 5% y a medida de que tus ingresos vayan aumentando, vas a pagar hasta el 35%. Antes las escalas eran muy cortas y eso hacía que si vos caías en el impuesto, muy rápidamente pasarás a tributar el 35%. Entonces esa es una medida que le da mayor progresividad porque cobra más a quien más
gana, ¿no? Okay. Y lo otro que hay que mencionar, porque también hay es un impuesto que está muy discutido por los movimientos de los trabajadores, por los sindicatos, es la necesidad misma de que exista un impuesto a los altos ingresos laborales en países como Argentina, que se caracteriza por tener mercados laborales muy fragmentados. Lo cierto es que esto afecta a los trabajadores formales de más altos ingresos, pero la mitad de la fuerza laboral en el país está no registrada y no llega a completar el ingreso de un trabajador formal. Por ejemplo, para darles una idea, una trabajadora de casa particular, que es el sector de la economía que más trabajo femenino emplea, no llega a cobrar un salario mínimo vital y móvil. Entonces, si bien es un impuesto que es resistido y que de hecho se judicializó hoy mismo, es necesario para poder generar mecanismos solidarios entre trabajadores para fondear políticas públicas. Y otra cosa que es importante mencionar sobre la progresividad es que en este caso el impuesto a las ganancias es 100% coparticipable. ¿Y eso qué quiere decir? Que no va al Ejecutivo Nacional, sino que es plata que va directamente a las provincias. Y las provincias en Argentina son las principales responsables de brindar educación y salud pública. Entonces el impuesto a las ganancias provee más recursos hacia estos fines que son altamente igualadores y progresivos. ¿Sabes, Noé? Te escuchaba y me acordaba, no sé si ahora sigue siendo una bandera de diferentes organizaciones sindicales, pero esta idea del salario no es ganancia, ¿no? Como que de repente, no me acuerdo en qué momento, había salido como un poco la consigna de no se metan con nuestros salarios. Me parece muy importante destacar esto que estabas mencionando, que en realidad en este caso son 800.000 personas, ¿no? A quienes empezarían a aportar este impuesto a los bienes personales, creo que le dicen ahora. Y en relación a lo otro que decías de la coparticipación, te quería consultar en líneas generales, no sé si sabes bien los datos en esto, de cuánto se recauda del PBI a través del impuesto, ¿no? Digamos, si esto fue aumentando a lo largo de los años y se retrocedió. Bueno, sí, quiero hacer una pequeña aclaración. Es el impuesto no a los bienes personales, sino a las ganancias. A las ganancias personales. Okay. Es otro impuesto. Perfecto, anotado. Pero ganancias y ganancias de las personas es un impuesto que recauda más o menos un 2,5% del PBI. Es uno de los impuestos que más recauda en la economía, detrás de el IVA y también detrás de las ganancias de las empresas, ¿no? Estas ganancias son las ganancias que tributan las personas, que las tributan por sus ingresos laborales, pero también por otro tipo de ingresos como pueden ser la renta de una propiedad, la renta de por ejemplo, de activos financieros, o también la propiedad de una empresa que distribuye dividendos y tiene ganancias. Todo eso lo grava el impuesto a las ganancias personales, pero lo cierto es que el impuesto que se cobra de la fuente laboral, o sea, de los salarios de los trabajadores, representa más de la mitad de lo que recauda el impuesto a las ganancias personales. Entonces, se tributa mucho por una actividad productiva, como es el salario, y en comparación se tributa poco por actividades rentísticas como es la propiedad de la tierra, activos financieros, etcétera. Entonces eso es algo que no es tan progresivo de nuestro sistema tributario. Deberían tributar más estas otras fuentes de ingresos no productivas, pero bueno, es una buena noticia que al menos se haya restituido, porque es un mecanismo de igualación en un país tan desigual. Sí, y otra cosa que te comparto como visión, así lo charlamos juntas, tiene que ver con quizás
como narrativa o como imaginarios sociales, hay una cierta reticencia, ¿no? A pagar impuestos, pero no de la gente que más tiene, sino que socialmente está mal visto, o por lo menos se dice que no está bien tener que pagar por lo que uno hace o por lo que uno tiene. No sé si compartís esta visión en cuanto a social o comunitariamente, y si tenés alguna idea de por qué surge esta rechazo, digamos. Mira, no comparto, si tengo que dar una respuesta corta es no comparto. Okay. Entiendo algunos de los argumentos que se esgrimen cuando hay una reticencia al pago de impuestos. Y uno de ellos, y bastante importante, es que el esfuerzo que se hace para pagar los impuestos no siempre se ve reflejado en las políticas públicas y en el día a día o en la calidad de los servicios que el Estado provee. Sin embargo, creo que también hay un montón de mitos alrededor de ello, porque lo cierto es que el dinero público está en todas partes. Salimos de nuestras casas y el dinero público fue el encargado de asfaltar la calle, hacer de vuelta la vereda, poner un semáforo, permitir que accedas a salud, aunque no tengas una obra social, puedes ir a cualquier hospital público o sala de primeros auxilios que te van a atender si tenés un accidente. Eso no es algo que pase en el resto de Latinoamérica, no es para nada común, está absolutamente privatizado y hay personas a las que dejan sin atender en situaciones muy graves porque no existe un sistema público y nosotros lo tenemos. Uh-huh. Y más allá de los problemas y las dificultades que pueda llegar a tener, porque no vamos a invisibilizarlo, es necesario el esfuerzo mancomunado para eso. Ahora, otro de los argumentos que puedo llegar a entender es que no es justo que quienes menos tienen sean los que más aportan a este esfuerzo mancomunado. Y ahí creo que tienen un punto. Creo que es un argumento que es muy utilizado por quienes más tienen, uh-huh, igualmente, ¿no? Para que nadie pague impuestos y sí, las personas se solidaricen con quienes sí los pagan por distintas cuestiones. Pero no comparto, creo que no hay nada que se pueda hacer si no ponemos todos de nuestra parte para generar políticas públicas, y que es algo que tenemos que como revisar, creo que como sociedad, cuando hablamos del Estado y cómo valorizamos el Estado. Sí, lo pensaba también en relación a el momento en pandemia, ¿no? Ese impuesto a las grandes fortunas que se vio como debatido en diferentes medios y mismo en el Congreso, ¿no? Con todo el rechazo que surgió a partir de esto. Te saco un segundito de tema para ir específicamente a algo que vienen hablando bastante con Cori, que es compañera de programa, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo los sistemas tributarios pueden presentar sesgos implícitos de género, ¿no? Como recomiendo, hay un artículo que se llama Tributación y Justicia de Género, perspectivas desde el caso argentino, que está disponible en la página del CONICET, si quieren leerlo, que lo escribe Cori y Noelia. Te quería preguntar, en realidad, si ves que algún tipo de sesgo implícito está dentro del impuesto a las ganancias, y si nos puedes contar un poco qué significan, ¿no?, estos sesgos. Sí, cómo no. Bueno, en realidad en el sistema tributario argentino hoy por hoy hay lo que se llama sesgos implícitos. No es que la ley tributaria diferencia o le da un tratamiento distinto a varones y mujeres, sino que nos trata a todos por igual, como si fuéramos iguales. Y la economía feminista, una de las cosas que viene a decir es, momentito, no somos todos iguales y y todas las personas no se insertan en el mundo mercantil, en el mundo del trabajo, de la misma manera. Hay algunos ordenadores sociales, como es el género, la raza, la clase social, que determinan con mayor o menor probabilidad el tipo de trabajo que una persona termina haciendo y la consecuente remuneración que recibe por ese trabajo. Entonces, este orden social por género
se llama división sexual del trabajo, y en esta concepción tradicional de la división sexual del trabajo, a las mujeres se nos asignan ciertas cualidades para los trabajos que tienen que ver con los cuidados, que casualmente son trabajos, no casualmente, son trabajos que están peor remunerados, como la salud y la educación, o directamente no se remuneran, como el cuidado que uno provee a sus familiares más cercanos, a sus hijos, sus parientes que tienen alguna dificultad y no se los cobra. Entonces, esta como sobrecarga de este tipo de trabajo en los hombros de las mujeres, en base a prejuicios de género básicamente, hace que las mujeres tengan menos acceso a una remuneración por el trabajo que realizan, o tengan una remuneración menor que sus pares varones, o se puedan insertar más precariamente en un trabajo porque tienen que dejarlo para volver a, por ejemplo, responsabilidades de cuidado cuando nace un niño, un hijo, una hija, etcétera. Entonces, no tenemos la misma relación con el dinero de las mujeres que los varones, y ello permea en los impuestos, que nos toma como si fuéramos todos iguales, y además porque los impuestos invisibilizan esta dimensión de lo que las mujeres en su mayor parte aportan a la economía a través de los cuidados, porque los cuidados son fundamentales para sostener la vida en sociedad. Uh-huh. Y sin embargo, no se lo toma como un aporte que se haya hecho al sistema tributario. Muy por el contrario, yo creo que hasta que esas desigualdades en el trabajo no remunerado, que hace que el trabajo que se realiza para cuidar sin ninguna remuneración sea aportar en un 75% por las mujeres y un 25% por los varones, y que las mujeres dediquen el doble del tiempo que los varones a cuidar, hasta que eso no se balancee, me parece que el sistema tributario tendría que tenerlo en cuenta, y que el sistema, y puntualmente hablando de ganancias, lo pueda incorporar. Okay. No sé si... sí, se cortó un segundito la comunicación. Decías que se puede incorporar. Exactamente, se pueda incorporar. ¿Cómo se podría incorporar? Y bueno, que el impuesto a las ganancias empiece a diferenciar, por ejemplo, algo que es muy regresivo de esta última modificación, es que perjudica en especial a los trabajadores de la salud y a los trabajadores docentes por las exenciones que pierden en salud, que se habían logrado durante la pandemia, y por algunos ítems que empiezan a tributar con el material didáctico. Las trabajadoras y trabajadores de la salud y la educación son mayoritariamente mujeres, y además hacen un aporte diferencial al sostenimiento de la vida y los cuidados. Los cuidados que no se resuelven en los hogares se resuelven en las escuelas, en los hospitales, etcétera, y se está agravando más con tipos impositivos más altos a estas actividades, mientras que, por ejemplo, entran actividades como los trabajadores de pozos petrolíferos con tratamientos especiales. Y la verdad es que estas actividades extractivas ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida, y eso es un sesgo implícito que esta nueva modificación de ganancias reproduce y que deberíamos repensar. Okay. Quien habla es Noelia Méndez Santolaria. Noé, nos estamos quedando sin tiempo, sabemos que tenés otro compromiso, pero hacemos desde ya la invitación para seguir charlando sobre esto, que me parece que está buenísimo poder profundizar. Sin antes, quiero nombrar este espacio de trabajo fiscal para la equidad del que formás parte. Si querés, brevemente nos contás de qué se trata y dónde podemos acceder para tener más información. Bueno, como no, el ETFE, el espacio de trabajo fiscal para la equidad, lo conforma un grupo de expertos en temas fiscales y tributarios de la sociedad civil, que estamos preocupados y preocupadas por que el sistema impositivo y la forma en la que gasta el Estado no profundice y reproduzca las desigualdades que ya tenemos en nuestras sociedades, como la Argentina, que es altamente desigual. Producimos información que intentamos que sea de fácil acceso para todos los ciudadanos,
independientemente de si son economistas o no, porque creemos que es una discusión que hay que empezar a dar en todos los ámbitos, y hay que empezar a apropiarse en la vida cotidiana, porque los impuestos y el gasto público afectan nuestra vida todos los días. Y nos pueden seguir en las redes. Tenemos unas redes sociales muy nuevas, así que nos buscan como ETFE y pueden ahí consultar el material que vamos compartiendo. En Instagram es @justicia_fiscal, así que por ahí si ponen eso no lo encuentran, pero los invito a que se den una vuelta por allí. Buenísimo, vamos a compartir también el link para que puedan llegar a Instagram. Noé, te agradecemos un montón el tiempo y claramente seguimos comunicadas para seguir charlando un poco sobre impuestos y también sobre políticas de redistribución, que también son sumamente importantes. Mil gracias a ustedes por el espacio y un saludo ahí para el piso y la audiencia. Gracias. Quien se fue es Noelia Méndez Santolari, es economista, feminista, integrante del Espacio del Trabajo Fiscal para la Equidad. Vamos a estar compartiendo en redes el contacto, así pueden buscarlas y encontrar más información sobre justamente cómo es el sistema tributario en nuestro país, qué diferencias estructurales puede llegar a traer, digamos, políticas de tributarias, fiscales, que pueden reducir o agravar estas desigualdades estructurales de las cuales nos hablaba recién Noé.